Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá. Un mega ejército están armando para detener a Putin, es lo que dicen que fue el asunto puntual en la reunión de hoy en Europa. Palabras más, palabras menos, el objetivo es conformar un ejército europeo para sentirse más seguros y, por qué no, prepararse ante la eventualidad de un conflicto global, a causa de que Putin no lo ha parado nadie. Comenten, dejen sus opiniones para analizar más a fondo la siguiente información. Aquí la llegada del primer ministro de República Checa. Como les comentaba, el aumento de la capacidad de defensa de la Unión Europea con un mayor gasto militar coordinado en programas conjuntos y dentro de la colaboración con la OTAN es otro punto clave de la discusión. Se espera que los líderes decidan reforzar su inversión en capacidades de defensa y tecnologías innovadoras, así como protegerse mejor contra la creciente guerra híbrida y la desinformación. Y no se descarta que decidan aumentar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Sin embargo, la Comisión Europea había negado este martes que estuviera planeando poner en marcha un nuevo instrumento para emitir una deuda conjunta de la Unión Europea para financiar este gasto en defensa y energía ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Frans Timmermans, había dicho que no tenían planes en la Comisión de realizar o de construir un instrumento para emitir una deuda conjunta. Recordemos que la Unión Europea puso en marcha este tipo de instrumentos de emisión conjunta de deuda en el marco de la pandemia de la COVID-19 con el Fondo de Recuperación del Bloque Comunitario. Este fondo tiene un valor de 800.000 millones de euros en bonos que comenzaron a ser repartidos en los países del bloque. También en esta cumbre informal se destacará la solidaridad entre países que han acogido a la mayoría de los refugiados ucranianos, que es el caso de Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Tenemos que destacar que es el mayor flujo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Este miércoles habría alcanzado la cifra de 2.200.000 personas que han huido de Ucrania, en su mayoría mujeres y niños. En Polonia son al menos 1 millón de personas. Vemos la llegada del primer ministro . Perdón, vemos la llegada del primer ministro de Letonia. Al parecer, el siguiente en llegar es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Hemos escuchado el anuncio de su llegada. Vemos si es... No es todavía. Es la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson.
Otro de los países que están en el centro del debate, pues por la creciente amenaza de la figura de Rusia. Recordemos que tanto Suecia como Finlandia no son parte de la OTAN, pero sí son parte de la Unión Europea. Las dos primeras ministras de estos países quieren que en esta cumbre haya algún tipo de declaración donde se exprese de manera clara y precisa que la Unión Europea podría responder a una futura ofensiva militar de Rusia en estos países. Pues como vemos, aquí está la llegada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España es uno de los países que apoya la profundización de los lazos de la Unión Europea con Ucrania sobre la base del actual acuerdo de cooperación, más no que se acelere su ingreso al bloque comunitario. Aquí vemos la llegada del primer ministro de Italia. Mario Draghi saluda al presidente francés Emmanuel Macron en su llegada al Palacio de Versalles cuando son las 5:14 hora central europea. Estamos haciendo nuestra transmisión en vivo desde el Palacio de Versalles en Francia, donde se celebra una cumbre de los líderes europeos. Recordamos que el tema central de esta cumbre será la crisis en Ucrania y cuáles serán los nuevos pasos de la Unión Europea frente a la invasión rusa, así como cuál será la hoja de ruta para desvincularse de esa dependencia energética que tienen también con Moscú. Seguimos viendo la llegada de los líderes europeos. Hay que resaltar que Francia quiere consensuar entre los 27 una fecha para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y también quiere delimitar los objetivos de reducción de esa dependencia desde este año. Una cuestión que estará en el centro de las conversaciones de esta cumbre. Así que Francia es uno de los países que lleva la batuta en este afán de independizarse energéticamente de Rusia. Sin embargo, no podemos olvidar que el gas ruso representa cerca del 40% del que se consume en Europa, aunque este porcentaje varía mucho dependiendo del país. Como les había comentado, en España es únicamente el 8%, en Francia el 20%, pero en países como Alemania representa más de la mitad, un 60%, y en Rumanía o en Finlandia es una dependencia total del 100%.
También es posible que escuchemos declaraciones sobre los últimos bombardeos de las tropas rusas, específicamente en la ciudad de Mariupol, en Ucrania, donde un hospital materno-infantil fue bastante afectado. Hasta el momento el Estado francés, el gobierno, no ha querido calificar este bombardeo de crimen de guerra.